Ya, ¿estamos? Cambiado de ayudante, como habrán visto. Muy bien, entonces el otro tema que tenemos que desarrollar ahora, en estas siguientes 30 o 40 minutos, es la emergencia que ha ido desplazando a la hemorragia digestiva como causa de atención en mi especialidad, al punto que hoy día, si uno ve solo hospitalizaciones de mujeres, pancreatitis aguda ha desplazado a la hemorragia digestiva. En hombres todavía está la hemorragia más común, pero pancreatitis aguda es una patología que está aumentando en todas partes del mundo y nosotros, por supuesto, ninguna excepción, está aumentando también. Y eso vamos a revisar un poco ahora, si me ayudas. ¿Sí? Ahora quiero mostrarles, es Haití también, pero otro Haití, porque realmente uno dice, bueno, todo es desastre, muerte, y es un sitio hermoso. Después de todo, Haití y República Dominicana es la misma isla, la misma geografía. Una se ha vuelto famosa para ir de luna de miel y todo, y Haití está abandonado de la mano del Señor, y tiene cosas, bueno, que hablen por sí solas las imágenes, lindísimas, ¿no? Ahora sí, no tan lindísima es la pregunta que voy a plantearles ahora. Y necesito su colaboración. Doctor, ¿tú nos quieres ayudar con esa pregunta? ¿Quién quiere coger un número de respuesta? A, B, de burro, diremos, de burro, 2, ya, ok. Doctores, por ahí, por allá. En realidad creo que la pregunta está dando vueltas alrededor de una cosa que conocemos como criterios de Ransom, ¿no? Ahora, ojo, porque la pregunta dice criterios de Ransom de ingreso, o sea, al llegar al paciente. Entonces, ahí están mezclados algunos que se usan al inicio, otros que se evalúan posteriormente, y por supuesto también están mezclados valores que no son puntuables y valores que sí son puntuables. La respuesta correcta para esta pregunta es la B, o 2, B de burro, 2. Y eso lo vamos a ver a lo largo del desarrollo del tema. Y esta otra quisiera plantear para cualquiera. El número de la opción o la letra. 4. 4 para algunos. 5 para otros. 5, 4, 5. 2. Ya. La respuesta correcta, que también creo que la debemos ver a lo largo del desarrollo, es... Fíjense bien que la pregunta dice para evitar la infección de la necrosis, no para evitar que se produzca necrosis. Si así fuese esto último, probablemente las dos primeras son las acciones iniciales destinadas a que no ocurra necrosis. Si ya ocurrió, y la pregunta plantea que ya ocurrió, para evitar la infección, durante mucho tiempo se usó antibiótico profilaxis. Eso hoy día se ha abandonado porque no fue muy efectivo e inclusive llevó a mayores complicaciones. Y lo que se hace ahora y se recomienda es dar nutrición, pero no parenteral como se daba antes, sino enteral. Entonces la respuesta ahí, la correcta es esa.
nutrición enteral. Y la última que quiero plantearles, de repente arriba, atrás, alguien me quiere ayudar participando también, con una respuesta a esta. Es decir, si quiero evitar la infección, nutrición enteral. Si la infección se produjo, tengo que usar antibióticos, eso no hay nada que hacer. Y si voy a escoger, ¿quién me ayuda? Más atrás. O más adelante, a cualquiera que me ayuden. 4, 2, 4, 4. Sí, en realidad todos se han usado casi, y sin embargo la recomendación universal estándar es usar un carbapenem, imipenem, meropenem o otros de los que hay. Ese es el antibiótico que se considera de mejor llegada al tejido necrótico pancreático y además de buena cobertura para el tipo de gérmenes usualmente gram negativos que hay en esta infección. Entonces la respuesta ahí debería ser 4. Imipenem u otro carbapenem son la indicación. Ahora bien, revisando un poco el tema de pancreatitis aguda, entre nosotros, de nuevo, aquí hay que leer cifras extranjeras y tomarlas como extranjeras, que dicen más o menos la mitad de pancreatitis son causadas por biliar y la otra mitad se divide entre alcohol y otros. Bueno, entre nosotros la cosa es diferente, marcadamente diferente, porque nosotros vemos pancreatitis aguda biliar de lejos por encima de cualquier otra causa y todas las otras sumadas. La siguiente causa más común es alcohol, algo que se ve casi exclusivamente en varones, y la tercera causa, dependiendo de la institución donde uno vea esto, para nosotros es la pancreatitis que se produce después de un procedimiento, o sea, post-pancreato, colangiografía, retrógrada, endoscopía. Inclusive, ahí he puesto cifras que corresponden a mi institución, donde hacemos pancreato colangiografías, y nosotros vemos más, a lo largo del año, más problemas por la pancreato colangiografía que por alcohol. O sea que así más o menos está la estadística nuestra. Ahora, si uno va a las dos clásicas causas, pancreatitis biliar y pancreatitis por alcohol, en una, por supuesto, funciona la teoría del ducto común obstruido. Se supone que hay una piedra o varias que migran de vesícula a colédoco, de colédoco a la zona esfinteriana, se atracan. La mayoría de veces se atracan un momento, producen el problema y después el cuerpo las expulsa. Pero en algún momento producen éstasis, aumento de la presión intraductal pancreática y pancreatitis aguda. El caso del alcohol tiene un doble mecanismo. Por un lado, hay también de alguna forma hace que el esfínter de Oddi se contraiga, produciendo lo mismo, un aumento de presión retrógrado, pero además tiene un daño directo sobre la glándula misma, el alcohol. Entonces, en una funciona la teoría del conducto común obstruido, y en la otra, esa misma teoría vale por acción de alcohol sobre el esfínter de Oddi, pero además hay un daño directo al parénquima pancreático. Ahora, cualquiera sea el mecanismo inicial, la otra por favor, ¿sí? Un poco de Haití para seguir. Cualquiera sea el mecanismo que desencadena la pancreatitis, lo que finalmente termina ocurriendo es esto: se pierden los mecanismos de control diseñados para evitar que las enzimas pancreáticas actúen dentro del páncreas. Lo normal es que el páncreas produzca proenzimas y se activen, la otra la podemos ver. Esto es lo normal, que hayan proenzimas, empezando por tripsinógeno, pasando a tripsina y la tripsina activando el resto,
y que se activen solo por acción de enteroquinasas del intestino. Eso es lo normal, eso tenemos todos. Sin embargo, hay una pequeña cantidad de enzimas, la otra por favor, que se pueden activar dentro de la célula pancreática. Y para eso el cuerpo humano tiene mecanismos de, ni bien se activa, la neutralizo. El mecanismo que mejor se conoce es una cosa que se llaman SPINCs, que son inhibidores de proteasas séricas. Es decir, nosotros tenemos alguna forma diseñada para que cualquier pequeña cantidad de tripsina que se produzca rápidamente la neutralicen estos SPINCs. Esto es lo que termina fallando en muchas personas. Uno se pregunta, ¿por qué dos personas pueden beber mucho y de repente una hace pancreatitis y otra no? Lo que se supone es que hay algunas personas condicionadas con fallas propias en sus SPINCs pancreáticos y que cuando toman la injuria se produce, y otros que tenemos, parece, buenos SPINCs y podemos neutralizar la activación de la tripsina. ¿Okay? Lo cierto es que una vez que eso ocurre, hay activación de enzimas y comienza una pequeña autodigestión de la glándula y esto comienza a progresar. Y progresa en el siguiente sentido. Si uno tiene graficado acá el páncreas normal con, ayúdame por favor, el flujo que llega y que le da oxigenación. Estas dos cosas son bien importantes, flujo y oxigenación normal, cuando se produce pancreatitis, la otra por favor, poco a poco vamos teniendo una menor flujo, llegada de menor flujo al tejido y por lo tanto menor oxigenación, y finalmente cuando esto continúa lo que llegamos es a un tejido anóxico que se necrosa y tenemos la complicación, digamos, más común, que es la necrosis del tejido pancreático. ¿Okay? Esto, y lo vamos a ver cuando hablemos de manejo, es reversible, o mejor dicho, es previsible y se puede evitar, si es que uno idea alguna manera simple de lograr que esos capilares se perfundan bien y se oxigenen bien para que lleven al tejido inflamado oxígeno y volumen, que evite la necrosis. ¿Sí? Todo esto es Haití, por si acaso, o sea, no todo es feo. Ahora, cuando se han producido todos esos fenómenos, lo que determina en la persona es pancreatitis aguda como cuadro clínico. Y la clínica en realidad es simple, es dolor importante en el hemiabdomen superior. Cualquier dolor importante merece que uno diga podría ser pancreatitis. Y como toda itis del abdomen, va siempre, casi siempre, acompañada de náuseas y vómitos. O sea, ese es el contexto en el cual uno dice, ok, este dolor es importante, es del hemiabdomen superior, se acompaña de náuseas y vómitos, puede ser pancreatitis. Y si yo creo que puede ser pancreatitis en mi emergencia, entonces estoy obligado a plantear y a diagnosticar. Y el diagnóstico acá y en todas partes del mundo es con una de dos enzimas, amilasa o lipasa. Y en todas partes del mundo se usa el corte de 3 veces el valor normal, superior. La única ventaja de usar una sobre otra es que la lipasa dura más en suero. O sea, si yo tengo un paciente que se ha demorado un poquito en venir y me ha venido 3 o 4 o 5 días después de que empezó el dolor, la amilasa puede ser normal, pero la lipasa me ayuda porque permanece alta más tiempo. Dicen hasta una semana. Pasada la semana, ni una ni otra va a servir para hacer diagnóstico. Entonces, pensado el diagnóstico, pedido el examen. Y el examen es amilasa o lipasa, 3 veces el valor normal. Eso es diagnóstico. O sea, yo planteo mi diagnóstico ahí. Y si planteo el diagnóstico, lo siguiente que debo hacer es establecer, de nuevo, como en hemorragia, también acá el riesgo de complicación, de mortalidad, etc. Y para establecer el riesgo o pronóstico, ahí es que nos valemos de eso que estaba en la primera pregunta que planteé,
que son las formas de multivalores para establecer el riesgo, y Ransom es la más conocida de todas. No es la única, pero es la más conocida. El Apache 2, que es una valoración un poco complicada porque son 11 o 12 parámetros, que hay que tener una tabla en realidad para hacer un Apache. Y más recientemente hay algunas cosas que nos indican más clínicamente el pronóstico que puede tener una persona. Y de las tres que están puestas ahí, la más importante, yo le doy más importancia que todas, es el factor obesidad. Cuando nosotros vemos una pancreatitis aguda en una persona obesa, eso es de alta preocupación. O sea, las posibilidades de que vaya mal son enormes. Ahora, como Ransom es lo que más se ha usado y se usa, es lo que generalmente es sujeto de preguntas en todos los exámenes. Nunca falta eso. Y por lo tanto vale la pena unos minutos para recordarles que el Ransom tiene 5 criterios evaluables cuando el paciente llega y 6 criterios más evaluables 2 días después. Y si ustedes volviésemos a la pregunta que había planteado al inicio, lo que estaba tratando era de discriminar el conocimiento sobre cuáles criterios valen desde que uno llega. Y esos son edad, leucocitos, glicemia, TGO y LDH. Esos son los componentes del Ransom de inicio. Generalmente las preguntas de todos los exámenes que yo he visto, de residentado, de internado, de ASPEFAM, de lo que sea, de pancreatitis, giran alrededor de esto, casi siempre. De los criterios de Ransom y usualmente de los primeros. ¿Okay? O sea que esos valores desgraciadamente hay que tenerlos más o menos en mente para poder contestar esas preguntas. Y si uno se aleja ya de la idea del examen, de esos criterios, el peor de todos es glucosa. O sea, cuando un paciente que no es diabético le da una pancreatitis y viene a nosotros con una glicemia de 300 o 400, eso es bien severo. Porque quiere decir que el páncreas debe estar hecho puré y ya no maneja bien su insulina, etc. Entonces, de todos esos criterios, el más preocupante de todos para mí es la glucosa. Un no diabético hiperglicémico con pancreatitis es severo. De todas maneras es un problema. Ok, esos, y quiero recalcar esto, son criterios pronósticos. O sea, uno dice, creo que va a ser severo o no. Otra cosa es establecer la severidad. Y la severidad recién se puede establecer cuando uno tiene una de estas dos, complicaciones locales y o sistémicas. Cualquiera de las dos manda para decir es severa. Los criterios anteriores predicen, pero no definen. ¿Okay? Entonces, de las complicaciones locales, lo más común, lo que uno está buscando, la otra por favor, es esto. O sea, ubicar el páncreas, el amarillo, tener eso en mente, siguiente, y buscar, bueno, trataré aquí. Aquí el páncreas es todo esto, y el páncreas viable es solamente esta parte gris. Todo lo que está alrededor es tejido hinchado y necrótico, negro. ¿Ok? Creo que mi ayudante se ha llevado mi... ¿no? Acá está. Esto es páncreas. Esto es páncreas viable. Todo esto es necrosis. Entonces, eso es una complicación local. El paciente puede estar bien, sentado en su cama diciendo estoy tranquilo, no me duele, pero tiene una complicación, eso es severo. Y el otro brazo son las complicaciones sistémicas, que son las que el clínico normalmente ve. Y, la otra por favor, y, perdón, ahí nomás, las complicaciones sistémicas, la más común de lejos es insuficiencia respiratoria. O sea, lo que más comúnmente nos dice que hay severidad es la presencia de esto en la tomografía o la persona que uno la llega y la ve que está taquipneica, disneica, y si uno le hace su AGA está desaturada.
y que va a requerir de una intervención a ese respecto. Entonces, para manejar pacientes con pancreatitis, lo recomendable es, primero que nada, ubicarlo. Si el paciente tiene predictores importantes de severidad o ya hizo severidad, ese paciente debe estar en una UCI, UCIN, como le llamen en su hospital o donde trabajen, pero en una unidad donde hay una vigilancia cuidadosa. No es para una sala común, no es para estar en un hospital de nivel 1 o en un centro de salud en una camita, no. Eso es importante, ubicar al paciente, discriminarlo y ubicarlo bien. Segundo lugar, es las intervenciones que uno puede dar. Y de esas, y si vamos avanzando, por favor. ¿Avanzamos? Ok. Lo más importante, y acá volvemos a todas esas gráficas de fisiopatología, lo más importante es aportar volumen y oxigenar al paciente. Eso significa que estos pacientes con pancreatitis aguda, cuando llegan, deben recibir aportes de volúmenes muy por encima de los requerimientos habituales. Normalmente a una persona la ponemos en una infusión de volumen de 30 cc por hora, o 30 gotas por minuto, y estos pacientes van al doble o al triple. ¿Okay? O sea, el aporte de volumen que se les debe dar es enorme. ¿Okay? Más o menos esto. Y la otra cosa que se debe hacer, yo lo hago en todos mis pacientes, es oxigenarlos. Si uno hidrata profusamente a una persona y la oxigena, está tratando de asegurar que la glándula no se hipoperfunda y tampoco pierda oxigenación. Y por supuesto este es un cuadro doloroso, y como doloroso que es, la recomendación es analgesia poderosa también. Otra cosa donde yo veo a veces que se falla un poco porque se da analgesia o sea, tratando de ir paso a paso, y en realidad debería irse a la analgesia poderosa. Entonces, cloruro, simple y sencillo y barato, pero a una buena infusión, o sea, a importantes volúmenes. En segundo lugar, oxígeno. No es tampoco muy complicado una cánula binasal y ponerle 4 litros por minuto y dejarlo. Y la otra cosa es analgesia, ¿no? Pero no escalonada, o sea, decir, empiezo con algo suavecito y después poco a poco, sino en este caso, empiezo por el escalón de arriba, le pongo petidina, ampolla cada 3 o 4 horas y la mantengo sin dolor. ¿Ok? Esto está bien demostrado y es una cosa simple, barata y factible a cualquiera hacerlo. ¿Okay? Ahora, aún así, desgraciadamente hay pacientes que hacen necrosis, o sea que el páncreas, a pesar de nuestros esfuerzos, se necrosa. Y cuando esto ocurre, estamos frente al potencial peligro que esa necrosis infecte. Y eso es lo que es realmente fatal, ¿no? Si esto se infecta. Entonces, si uno tiene lo anterior que hemos visto, necrosis, y se puede detectar tomográficamente, lo que uno debe hacer es evitar que se infecte. Y esto ha sido lo que se ha usado durante mucho tiempo. Es decir, bueno, si lo que queremos es evitar una infección, démosle antibióticos antes de que se produzca. Lo cierto es que las series donde se ha usado antibiótico profilaxis de rutina en todos los pacientes con necrosis, lo que se ha visto es que condicionan infecciones peores, cándidas, infecciones por gérmenes diferentes a los usuales, más difíciles de tratar, y por lo tanto, lo que se usa ahora, antes de ir a esta, lo que se usa ahora ya no es antibiótico profilaxis, sino otra forma de intervención, que es nutrición enteral y que la vamos a ver en un ratito. Ahora, si la necrosis se infectó, o sea, ocurrió la infección, y eso lo puedo saber de dos maneras: si la tomografía tiene gas dentro de la necrosis, o si es que tengo la suerte de tener un radiólogo que me punce el páncreas y lo punzado le hagan un gramo, lo cultiven y demuestro la infección, entonces hay que tratarlos. Y el tratamiento, esta es otra de las preguntas que había hecho, es con algún carbapenem. El más usado es imipenem. Y
la mayoría de escuelas, si esto se ha demostrado, le inicio esto y tengo una indicación para entrar y debridar. Y la otra cosa que se ha vuelto fundamental es dar soporte nutricional. Originalmente se usó nutrición parenteral, pensando que eso le iba a dar mejor reposo al páncreas. Hoy día hemos girado completamente y usamos nutrición enteral. La razón de eso, avanzamos un poquito, nutrición enteral por sonda nasoentérica, y la razón de eso está expresada acá. Lo que ocurre no es solamente que uno quiera darle nutrición en el sentido que un paciente mejor nutrido se defiende mejor de un evento agresivo como una pancreatitis o una infección, sino que lo que se ha visto es que cuando el intestino está funcionando, o sea, se le está dando aporte, ese aporte es a su vez nutricio para la propia célula enterocítica y le permite mantener bien sus junctions, sus uniones entre célula y célula, y esas uniones bien constituidas evitan que ocurra algo que se llama traslocación de bacterias. Cuando una persona está en restricción de la vía enteral por completo, esas uniones comienzan a hacerse laxas, como acá, y permiten el pasaje de bacterias y terminar, bueno, circulando y llegando hacia donde hay un tejido necrótico, que en este caso sería el páncreas. De manera que hoy día se conoce que no solamente le da un mejor estado nutricional y de defensas al paciente, sino que defiende, o sea, se constituye en una barrera de defensa mejor contra el pasaje de bacterias del intestino hacia el medio circulatorio y eventualmente hacia el tejido pancreático. De modo que la nutrición enteral, por vía enteral, está indicada en todo paciente que tenga una pancreatitis severa o en cualquier paciente que eventualmente no vaya a poder resumir la vía oral después de 7 días. O sea, si yo tengo esa situación, debería empezar una nutrición enteral lo antes posible. Y finalmente, como la mayoría de casos tienen que ver con problemas de la vía biliar, también está la posibilidad de intervenir. Esto es una canasta en el duodeno sacando piedras de la vía biliar. También está la posibilidad de intervenir la vía biliar endoscópicamente o quirúrgicamente, pero eso está indicado y reservado solo para ciertas circunstancias. La otra, por favor. ¿Sí? Solo para pancreatitis severas con colangitis concomitante. Y debe hacerse lo antes posible. Eso es ley. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene una pancreatitis leve con una colangitis, ese paciente lo puedo tratar médicamente. Si yo tengo un paciente que tiene una pancreatitis severa, pero no tengo la sospecha de que tenga una vía biliar obstruida, tampoco debo intervenirlo. La intervención endoscópica está reservada para las personas donde yo creo que entrando voy a desaguar una vía biliar obstruida. Es decir, debe haber ecográficamente un colédoco ancho, una persona probablemente ictérica. Esos pacientes hay que intervenirlos rápido para desaguar la vía biliar. Y finalmente, igual que en el otro caso, tengo algunas ideas para terminar. ¿Okay? Pancreatitis aguda es un evento que está aumentando, cada vez se hace más frecuente. Dolor del hemiabdomen superior con amilasas o lipasas 3 veces o más el valor normal es la forma de diagnosticar el cuadro. De las intervenciones, inicialmente lo más efectivo es hidratar bien, oxigenar al paciente. Con eso han hecho 90% de lo que se puede hacer. Si es un paciente que pinta para severo o de hecho ya hizo severidad por complicación local o sistémica, el siguiente paso de intervención importante es nutrirlo por vía enteral, ¿sí? Y reservar las intervenciones mayores, o sea, cirugías o endoscopías,
solo para los pacientes que tienen una indicación bien clara. Creo que una de las peores cosas que le puede pasar a una persona con pancreatitis que no estaba severa es de que alguien meta la mano, abra, manipule el páncreas, tratando de debridar con el dedo del cirujano. Esos cirujanos hepato, pancreato, bilio, digestivos, que les encanta meter la mano, terminan complicándolo más. Entonces, esas intervenciones reservadas solo para los que necesitan. Todo el resto en realidad es un manejo médico no muy complicado, no muy costoso y altamente bueno para el paciente. Muy bien. Heichi.